Mira. No, si es el problema del data. Mira. Es el data que está con problemas. Vamos a informar a la. No te compliques tanto. Sí. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Todos vengan bendicionados y sean adoradores de tus bienes y encienden en ellos ese fuego como amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida. Y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Padre, que has iluminado los corazones de tus hijos con las luces del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre el bien y gozar de tu consuelo por Cristo nuestro Señor. Creo, Señor, que estás aquí presente, aunque mis ojos no te vean, te siento mi fe. Aparta de mí los pensamientos extraños, haz que comprenda las verdades que en esta ocasión quieres enseñarme, que me decida practicarlas. Habla, Señor, tu Hijo escucha. María, medianera de todas las gracias, tú que escuchabas a tu Hijo y guardabas sus palabras dentro de tu corazón, ayúdame a que escuche y que siga la voz del Señor. Amén. Bien, en honor al tiempo, ¿cierto? Vamos a empezar el tiro. Como ustedes pueden ver, vamos a hacer la continuación de lo que veníamos viendo del año pasado, que era la Sagrada Escritura. La clase anterior a esta, nosotros pudimos ver con esta María, ¿cierto? Nos mostró Hechos de los Apóstoles. Y ahí ella nos dijo que en los Hechos de los Apóstoles, dice Hechos de los Apóstoles, pero en gran parte de ese texto habla de Pablo, ¿ya? Y a nosotros hoy día nos corresponde entonces ver las cartas paulinas, que no son de Pablo, sino que son de San Pablo, ¿ya? Ahora, para poder saber y entrar de lleno a lo que es las cartas paulinas, primero tenemos que saber un poquito más sobre quién es San Pablo, ¿ya? Y San Pablo, ¿quién es San Pablo? San Pablo es judío por su origen, ¿ya? Él es un israelita del linaje de Abraham, hijo de padres hebreos, es judío de origen palestino y de lengua aramea, de la tribu de Benjamín. O sea, eso nos muestra que Pablo es judío, o sea, diríamos que es judío de todo y lomo, ¿ya? Griego por su cultura. Pablo es judío, pero no nació en Palestina. Pablo nació en... ¡Está muy bien! Pablo nació en Tarso, ¿ya? Tarso nació entre el año 5 después de Cristo, otros dicen el 8 después de Cristo, otros dicen que fue contemporáneo de Jesús, nació el año 1, pero para no complicarlo, vamos a dejar entre el 5 y el 8. ¿Les parece? 5 y 8 nació Pablo y nació en Tarso. Tarso es capital de la región de Cilicia, en la actual Turquía. ¿Ya? Tarso dice que es por su cultura. Tarso era una ciudad floreciente. Ya se conocía era llamada como la Atenas de Asia, tenía una gran importancia económica, por lo tanto también cultural, ¿ya? Y por eso es griega su cultura. También dice romano por su ciudadanía, o sea, tenía como 3 nacionalidades, ya hoy día digamos. ¿Ya? ¿Y por qué romano? Por su ciudadanía.
Bueno, hay algunos dicen que es porque por el hecho de haber nacido en Tarso le significaba la ciudadanía de manera inmediata, ¿ya? Otros dicen que lo más probable es que sus padres sus padres hayan comprado, como tenían medios económicos, a lo mejor compraron la ciudadanía romana, ¿ya? Entonces, por eso, y el ser ciudadano romano le daba ciertas condiciones distintas para el resto de los judíos. Por ejemplo, no podía ser lapidado, decía, ¿ya? No podía ser crucificado, ¿ya? Y en el caso de ser juzgado, él podía apelar al César, ¿ya? Por lo tanto, tenía varias condiciones. Eso le significaba que fuera tratado de una forma distinta, ¿ya? Si nosotros, en los Hechos de los Apóstoles, Lucas escribe que Pablo dice: yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me crié en esta ciudad. Se refiere a Jerusalén, instruido a los pies de Gamaliel, según la verdad de la ley de nuestros padres, celosos de la ley. Y en Filipenses 3, 5, 7 dice que he sido circuncidado al 8º día. ¿Ya? Eso es una forma de cómo él es judío, que vive las tradiciones judías, las cumple. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo, hijo de hebreos, ¿ya? Según la ley, fariseo, ¿ya? Él era fariseo. Según el celo, perseguidor de la iglesia de Dios, ¿ya? Según el celo. Y según la justicia de la ley, he vivido irreprensible, o sea, ha sido como intachable. Por eso él era tan cumplidor de la ley que iba en busca de los cristianos, ¿cierto? Los cristianos. Bueno, pero hablar de San Pablo hay que hablar de la conversión, aunque nosotros ya conocemos bastante sobre la conversión, ¿cierto? Que Pablo va camino a Damasco y cuando iba camino se cayó del caballo. No, dice la Biblia María, no, pero cayó, ¿ya? Igual puede haber sido que este cambio que tuvo fue como una caída, ¿ya? Caer y volver a levantarse, ¿ya? Por el cambio que se produce también en Pablo, ¿ya? Y cuando iba camino escucha la voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Ya? Igual, y él dice, pregunta: ¿quién eres? Y le dice: soy Jesús, al que tú persigues. O sea, aquí hay una identificación de Jesús inmediata así con los cristianos. O sea, esa iglesia, Jesús la siente suya. Es su iglesia a la que Pablo persigue y se lo dice. ¿Ya? La siguiente. Bueno, antes de entrar de lleno a las cartas, lo que le significó a Pablo, en un momento él tuvo su instrucción religiosa y humana, primero la humana, ¿cierto?, en su familia, y lo mismo la religiosa, ¿ya? Pero él estudia en Tarso, y llega un momento en que él tiene que decidir, yo no sé si habrá decidido su padre o habrá decidido él, pero o se queda en Tarso para hacerse cargo del negocio que tenía su padre, o se va a Jerusalén a estudiar, ¿ya? A perfeccionarse en la ley. Y Pablo decide, ¿cierto?, ir a Jerusalén, y allá, bajo el alero de Gamaliel, él comienza a perfeccionarse en el conocimiento de la ley. Y este conocimiento de la ley le significa a él que él tenía facultades para explicar la ley, pero también para aplicar la ley, ¿ya? Entonces así se entiende el que después fuera detrás de los cristianos conversos, de los cristianos, ¿ya? Bueno,
Cuando Pablo cae del camino, cuando Pablo tiene este encuentro con el Señor, ¿cierto? Con Jesús pierde la vista y él va a Damasco, donde se encuentra con Ananías, y Ananías, el Señor habla con Ananías y le dice: este es mi instrumento elegido. ¿Ya? Le dice: vas a recibir a Pablo porque es mi instrumento elegido. Y esa palabra a mí me llamó mucho la atención, porque nosotros siempre decimos: somos instrumentos. ¿Ya? Entonces, y ahí yo, a medida que iba, estoy preparando esta escuela hace como 3 semanas, ya le digo harto de Pablo, duermo con Pablo, perdón. Pero él me dijo harto, así que se me fue la onda. Y Emilio también decía que Pablo recibe, hay algunos que dicen que Pablo recibe este mandato en el momento en que él tiene ese encuentro con el Señor. Y hay otros que dicen que se lo entrega a Ananías, que Ananías es quien le transmite, que él tiene que ser el que va a evangelizar a los paganos. De todas maneras, bueno, después de eso, Anita se mira con el José: Anita que no, Anita que mira, bueno, en todo caso, cualquier pregunta la respondirán, ¿ya? Bueno, cuando Pablo va, entonces el Señor le manda él que es el que va a ir a evangelizar a los paganos. Bueno, para no extenderme más, porque hay tantas cosas más que tengo aquí, pero para ir de lleno a las cartas paulinas, ¿ya? Pablo hace varios viajes, 3 viajes, y dicen que el 4.º viaje fue el viaje que hizo a Roma, ¿ya? En estos 3 viajes que hace Pablo, él fue fundando comunidades, ¿ya? Y por lo tanto, él fue fundando tantas comunidades que iba de una ciudad a otra, pero en esas ciudades en algunas estaba poco tiempo, en otras estaba harto tiempo, pero como cuando recién uno empieza a formar a alguien, así es como un grupo natural, ¿verdad? Que es nuevo, entonces hay alguien la intención de saber cómo está viviendo esa comunidad, en fin, y ahí es como van naciendo estas cartas de aprendiendo de las necesidades que tenían estas comunidades que Pablo fue formando, ¿ya? Y las cartas paulinas son, algunos van a encontrar como 13 cartas, más la carta a los hebreos, ¿ya? Y se pueden clasificar en, primero, las cartas paulinas, que son la 1ª y 2ª de Tesalonicenses, Gálatas, 1ª y 2ª a los Corintios y a los Romanos. Esas son las cartas paulinas. Después vienen las cartas de la cautividad, ya que Pablo las escribe cuando está prisionero. Ya es la carta a los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses y a Filemón, que es una carta de un solo capítulo. ¿Ya? Después vienen las cartas pastorales, que ya no se las envía a comunidades, sino que se las envía a personas. ¿Ya? Y está la carta a Tito y la carta 1ª y 2ª a Timoteo, y cuarto está la carta a los hebreos, que tiene una estructura totalmente distinta a las cartas. La siguiente. Bueno, lo primero que vamos a ver es la carta a los tesalonicenses. Esta carta está dirigida a la comunidad de Tesalónica, ¿ya? Esta comunidad fue fundada por Pablo en su 2.º viaje. Tesalónica era la capital de Macedonia. No se sabe cuánto tiempo permaneció Pablo en Tesalónica cuando la fundó, pero sí hubo problemas con algunos judíos que estaban ahí y tuvo que salir como arrancando de Tesalónica
así que se resume que el tiempo que estuvo fue corto. ¿Ya? De Tesalónica, Pablo pasó a Berea y después a Atenas, dejando creyentes en cada lugar. Y desde Atenas envía a Timoteo, que era su compañero de viaje, para que vaya a Tesalónica a ver cómo está la situación, cómo están viviendo estos cristianos, judíos cristianos y paganos también convertidos al cristianismo. Ya está escrita Pablo la escribe desde Corinto. Desde Atenas manda a Timoteo, ¿cierto? Y después se va a Corinto. Y le escribe desde Corinto aproximadamente en el año 51. Ya contiene 5 capítulos. ¿Cuál es el contenido de esta carta? Bueno, Pablo los felicita porque se han mantenido fieles a la fe del Señor. Ya se han mantenido fieles. Pero aún así hay ciertas, los tesalónicos saben de la segunda venida del Señor, de la parucía, y empiezan a tener miedo y a cuestionamientos de, ¿será que los que están muertos ya no se van a salvar, que solamente los que estamos vivos? En fin, y el Señor, Pablo les manda entonces una carta para que estén tranquilos, diciéndoles que la salvación es para todos. Muy bien. También habla acerca de la responsabilidad, la importancia del trabajo, porque, claro, va a venir el Señor, entonces, como para qué vamos a estar haciendo cosas, o sea, mejor nos quedamos tranquilitos, tratemos de no pecar para salvarnos, y les exhorta, ¿cierto?, en su carta a la responsabilidad social, al amor mutuo. Eso a mí me llamó mucho la atención, que las cartas de Pablo hablan mucho sobre la convivencia y el amor mutuo. ¿Ya? Después viene la segunda, hay algo que es súper importante en esta carta a los tesalonicenses. Fue escrita aproximadamente en el año 51, ¿ya? Y es la primera carta del Nuevo Testamento. ¿Ya? Cuando Pablo escribió esta carta, y prácticamente, José, si no me equivoco, cuando escribió casi todas las cartas, antes que se escribiera el primer evangelio. El texto más antiguo, reconocido es el texto más antiguo. El texto más antiguo del Nuevo Testamento. Claro, ya del Nuevo Testamento. Esta es la primera carta del Nuevo Testamento. Cuando se escribió esta, todavía no estaban escritos ninguno de los evangelios. ¿Ya? Así que es súper importante. ¿Cuál es la primera carta del Nuevo Testamento? Muy bien, ya. Segunda carta a los tesalonicenses. Hay otra cosa importante. Esta es una carta auténtica de Pablo. ¿Ya? Se dice que es una carta auténtica de Pablo. Hay cartas porque hay cartas que se dice que no son de Pablo, ¿ya? Hay algunas cartas que no son de Pablo. Por ejemplo, la tesalonicense es de Pablo, y esta segunda carta a los tesalonicenses se piensa que no es de Pablo, auténtica de Pablo, ¿ya? Pero sí, pensando que puede haber sido un discípulo, fue a continuación de la primera, en el año a fines del 52, a fines del 51 y a principios del 52. Tiene 3 capítulos y la escribe desde Corinto. ¿Sí? Desde Corinto. No. La escribe desde Corinto, pocos meses después de la primera. ¿Ya? Y el motivo aborda nuevamente la parucía, ya, porque también siguió la situación. Quien trajo las noticias fue Timoteo, quien me vino a contar cómo estaba la situación en Tesalónica. Entonces aborda nuevamente la parucía. Pablo los llama a la fidelidad a la enseñanza, a lo que él les enseñó, que sean fieles a lo que él les enseñó. Le pide la oración comunitaria. Recordar que el Papa instauró, ¿se llama? Sí. Al año de la oración, y comenzó ahora el año de la oración. Entonces, oración comunitaria,
trabaja en cumplimiento de las obligaciones frente a la sociedad y la comunidad. Y aquí, en la segunda carta a los tesalonicenses, como los tesalonicenses no querían trabajar, le dijo, el que no trabaja, no come. Muy bien. La próxima. Bueno, viene entonces después la carta a los Corintios. Esta carta está escrita a la comunidad de Corinto. Recuerden que le había escrito a los tesalonicenses desde Corinto, ya escribió desde Corinto a la comunidad de Corinto, pero le escribe desde Éfeso, ya entre el 54 y el 57 después de Cristo. Esto también es la primera y la segunda, son cartas auténticas de Pablo. Ya el contenido, bueno, había, divisiones en grupos que atentan contra la humanidad. Voy siguiendo. Ya. ¿Qué pasaba? Que no sé si ustedes se acuerdan que hubo que yo soy de Pablo, que yo soy de Apolo, que yo soy de... ¿Se acuerdan de haber leído alguna vez? Bueno, habían estas divisiones, ciertos grupitos, ¿cierto? Que decían yo soy de este, yo soy de este, yo soy de este. Y que lo que hace Pablo, les escribe y le dice que todos, no se pueden abanderar por ninguno, ¿ya? Porque todos, le dicen, deben abrazar con humildad la cruz y gloriarse únicamente en tener un solo maestro, y ese maestro es Jesús, ¿ya? Entonces, ese es el único maestro, ¿ya? Igual hay un caso de incesto, por lo tanto, le llama a la pureza de vida, ¿ya? Y resuelve problemas también los problemas que se dan en la comunidad, en vez de llevarlo a los tribunales, ¿cierto? Lo insta a resolverlo en la propia comunidad, ¿ya? No a ir, los pañitos sucios se lavan en casa, ¿ya? Y eso es una enseñanza también para nosotros, o sea, nada de ir tirando para afuera y tratando de que los otros nos resuelvan, cuando hay muchas cosas que las tenemos que resolver. Y también hay desórdenes sexuales, por lo tanto Pablo nos insta a la pureza, al amor, a la excelencia de la virginidad, las obligaciones del matrimonio y de las viudas, ¿ya? No se dejen someter por nada, dice. Todo está permitido porque ahí están las libertades del cristiano, mal interpretadas las libertades del cristiano, entonces piensan que son libres y pueden hacer lo que quieran, pero no. Ya él les dice que todo está permitido, pero no todo me conviene, ¿ya? Eso, todo está permitido. Nosotros hoy en día todo está permitido, ¿ya? Pero no todo nos conviene. ¿Saben que leyendo las cartas, yo me daba cuenta que son los problemas de hoy? Son los problemas de hoy. Así que si queremos a veces resolver alguna situación o saber qué podemos hacer, ahí está, en la carta. La segunda carta a los Corintios se la escribe también, ¿cierto?, a la comunidad de Corinto, y escribe desde Macedonia, para que vean cómo se desplazaba, ¿ya? Y a finales del año 57 contiene 13 capítulos. Algo que se me había olvidado, en la primera carta a los Corintios habla de la Eucaristía, ¿ya? Recuerda la noche en que el Señor se entregó y tomó pan. Él hace un recuerdo de la Eucaristía, por una situación bien especial que estaba sucediendo. Y también en la carta, en esta primera carta de los Corintios, en el capítulo 13, ¿qué es lo que está? Que lo hemos visto en cursillo, lo veíamos antes. El himno de la caridad. ¿Ya? Si yo tuviera... yo no tengo, soy Señor. Eso, ya. Segunda carta a los Corintios. Escribe desde Macedonia, que habíamos visto, ¿cierto? Y su contenido responde hacia las críticas hacia su persona. Empezaron a hablar, ¿cierto?, en Corinto mal de Pablo. Ya, ese que se cree y ese que... Entonces, críticas hacia su persona, y Pablo las tiene que resolver. Así de simple.
¿Ya? Así de simple, como cuando tenemos un servicio y los demás hablan mal de nosotros. ¿Ya? Siempre hay críticas, ¿ya? Y Pablo tiene que resolverles y responderlas. ¿Ya? Él también muestra su autoridad como apóstol, ¿ya? Porque él no está ahí porque a él se le ocurrió, sino que él es una misión que el Señor le mandó. Por lo tanto, tiene autoridad. Imagínense, el Señor le manda a... Y también les habla acerca de las tribulaciones de su ministerio, porque él pasa por muchas situaciones, ¿ya? Yo creo que a veces lo dejaban solo, otras veces iba al banco, yo creo que tuvieron vientos fuertes que tenían peligro de muerte, lo apedrearon, a lo mejor él pasó por muchas situaciones llevando el Evangelio de Cristo. Y hay una organización, lo insta a la organización de la colecta. Esa colecta se organizaba y se llevaba a Jerusalén, eso, ¿ya? Sigamos, la siguiente. Vamos. La carta a los Gálatas también es una carta auténtica de Pablo y se le envía a la comunidad de Galacia. Ahora, con respecto al año, no hay claridad en el tiempo en que se escribió. Se cree que a lo mejor en el 55 después de Cristo. Contiene 10 capítulos, ¿ya? Y el contenido de esta carta es una advertencia a permanecer en el Evangelio que les fue predicado. ¿Por qué? Porque hay algunos que los judíos cristianos empiezan a tratar de imponer la ley, ¿ya? Entonces a tratar de obligarlos a que ellos tienen que seguir la ley. Y Pablo les dice que no, que tienen que permanecerse fiel al Evangelio que él les predicó. La única salvación viene de Cristo, no por cumplir la ley, ¿ya? Habla también de la libertad del cristiano, las tribulaciones a su ministerio y la universalidad y unidad de su mensaje. El Evangelio es para todos, ¿ya? Luego viene la carta a los romanos también. ¿Sí? En la carta a los romanos, con esta carta pasa algo bien especial, porque las otras comunidades, las que hablamos anteriormente, todas habían sido fundadas por Pablo. Pero la comunidad de Roma, digamos, no habían sido, Pablo ni siquiera había ido a Roma todavía, ¿ya? Entonces, él escribe, bueno, ya tenía como harta experiencia en la escritura, en los viajes y todo eso, y Pablo sabe que tiene que llegar hasta Roma, ¿ya? Y él escribe sin antes sin antes haber fundado Roma, pero sí habían en Roma cristianos, ¿ya? Se presume que a lo mejor estos cristianos fueron de la escuela de Priscila y, ¿cómo se llama? Aquila, ¿puede ser? Priscila y le digo a ti, Priscila y ya, cuando lo encuentres ya, se cree que fue escrita hacia el año 57-58 después de Cristo y probablemente la escribió desde Corinto. Contiene 16 capítulos. Ya, también se dice que esta carta Pablo la había escrito, pero nunca le habían colocado destinatario. ¿Ya? Entonces después él se le envía a los romanos, ya le coloca el destinatario. Eso es lo que algunos dicen eso. ¿Ya? En ella Pablo habla mucho sobre la salvación por la fe en Jesucristo. Hay que pensar que Pablo
es apóstol de los paganos, y Roma es la cabeza del mundo pagano. Entonces, por eso era tan importante que él llegara hasta Roma, ¿ya? Pablo ve en Roma, como antes en Antioquía y en Éfeso, una gran plataforma para la difusión del Evangelio. De hecho, después de Roma él tenía pensado llegar a España, ¿ya? Bueno, ahí habla sobre la salvación por la fe en Jesús, ¿ya? Él habla mucho sobre la justificación. Hemos sido justificados por el Señor, ¿ya? Él nos salvó, Él nos redimió del pecado, y la salvación es por la fe en Jesucristo, ¿ya? Eso ahí Pablo hace hincapié, es por la salvación en Jesucristo. También habla de la caridad fraterna y de la actitud de los cristianos frente a la sociedad civil y a sus autoridades. Ya también le habla a los cristianos que deben cumplir las obligaciones que tienen como en la sociedad civil, ¿ya? Luego vienen las cartas de la cautividad. Estas son las cartas que Pablo escribió cuando estaba preso, ¿ya? O con arresto domiciliario, ¿ya? Porque igual él podía, no todo el tiempo estuvo entre rejas, ¿ya? Y aquí encontramos la carta a los Efesios, a los Filipenses, Colosenses y Filemón, ¿ya? Estas cartas, las cartas auténticas de Pablo, se dice que son la carta a los Filipenses y la carta a Filemón, ¿ya? Llamada así tradicionalmente porque había sido escrita durante la prisión. Además, Pablo en ella se llama a sí mismo prisionero o habla de sus cadenas. ¿Ya? Puede haber sido en Éfeso o en Roma. Si se trata de Éfeso, dice, debiéramos fecharla cerca del 56. Si se trata de Roma, se retrasa hasta el 61 o el 62, que fue el tiempo que el 61 que Pablo estuvo preso en Roma. La primera, entonces, vamos a ver la carta a los Efesios. Esta está escrita a la comunidad de Éfeso en la cautividad romana entre los años 61 y 63. Ya contiene 6 capítulos. Y aquí habla sobre, hay un himno, Pablo le envía un himno que describe el plan divino, ya, porque había tenido noticias de la fe y de la caridad de los destinatarios. ¿Sabe quién era su noticia? Por esto encarga a Tíquico llevarle noticias. La ocasión era buena para manifestar los altos pensamientos que Pablo meditaba. Quizás desde la prisión su mirada era retrospectiva a su apostolado, comprendió mejor aún su sentido al enviar esta carta. Le envía una bendición con un himno que describe el plan divino y la supremacía de Cristo. Ya es un himno que va desde el capítulo 1, del 3 al 23, así que como bien larguito para que ustedes lo puedan leer. Pablo instruye a los fieles sobre el ministerio de la unión de todos los pueblos en Cristo, en la Iglesia, y sobre la parte que Dios le ha destinado en su manifestación al mundo. Ya la supremacía de Cristo y una exhortación a la vida comunitaria, lo que veníamos diciendo, que siempre está llamando a eso, a una vida comunitaria. Ya, luego viene, también le habla sobre la santidad de la vida cristiana, de la vida familiar, los deberes de los esposos, ¿ya? Los deberes de los esposos, ¿ya?
La carta a los filipenses se le escribe a la comunidad de Filipo desde la cárcel de Roma o de Éfeso, como se sabe bien con claridad. Quizás fue escrita en el 63 y en el 63 en Roma. Contiene 4 capítulos y aquí explica su situación como preso y hay alguna predicación de judíos cristianos que empiezan a imponer su doctrina, ¿cierto? Y él les dice que hay que tengan cuidado y da consejos para la comunidad, ya, para que se mantengan fieles y unidos y en oración, ya. Les habla también en esta carta les habla también, no importa, déjame, le habla también acerca de los dones, ya, que cada uno recibe, ya, pero que cada uno de los dones que cada uno recibe tiene que ponerlo al servicio de los demás, ya. Recuerden que los dones no son para uno, sino que son para ponerlos al servicio de los demás. Ya. Luego viene la carta a los Colosenses, que está a la comunidad de Colosa, desde Roma, en los finales de los años 50 o principios de los 60. Contiene 4 capítulos y también les insta a mantenerse en fidelidad a la fe recibida, a la fe de Jesucristo. Porque ahí uno se está dando cuenta que como de repente al estar solo, ¿cierto? Empiezan a gargarear y a dejarse llevar por otras cosas. Hay un himno sobre la primacía de Cristo y aquí hay una herejía colosense, me llamó mucho la atención porque dice que, según lo que estuve leyendo, decía que estaban entrando doctrinas ya filosóficas y cosas de donde le daban importancia a las cosas materiales, y yo me acordé del nivel, ese tipo de cosas que tratan de sacarnos a veces de confundirnos, ¿ya? Cómo es importante tener clara la fe, en quién la tenemos, en Jesucristo, ¿ya? ¿Y dónde aprendemos eso? En los evangelios, ¿ya? Por lo tanto, nada de dejarse guiar de repente por cosas. Hoy en día encuentras una cantidad de cosas que te pueden confundir y que a veces la gente piensa que es. No, sí puede ser, porque te habla a lo mejor de un Dios. Ah, no, sí, pues es de Dios, pero no. Así que hay que tener cuidado. Y hay una herejía colosense y él les llama, los insta a no dejarse llevar por ese tipo de cosas, de doctrinas medias extrañas. Y la práctica para mantenerse fieles a Cristo, que es la cabeza, y nosotros somos su cuerpo. Luego viene la carta a Filemón. Esta no es una carta a una comunidad, ¿ya? Y a Filemón, amado y colaborador, pero te puso amado y amoroso, ¿ya? Porque era muy amoroso Filemón. Pablo le tenía mucho cariño a Filemón, ¿ya? Y le escribió desde Roma, estaba encarcelado, entre el 60 y el 62. Esta también es una carta auténtica de Pablo, contiene un capítulo, ¿ya? Y ¿por qué le manda esta carta? Porque Filemón tenía un siervo que se llamaba Onésimo, y Filemón era una persona de muy buen corazón, llamémoslo así. Y Onésimo le roba y huye hasta Roma. Ya en Roma se encuentra con Pablo lo catequiza, lo bautiza y después le manda una carta a Filemón devolviéndole a Onésimo, ¿ya? Entonces, y que ya no lo trate como su siervo, sino como su hermano, ¿ya? Como su hermano. Y ese es el contenido de la carta. ¿Y qué hace? Filemón lo recibe, lo acoge y lo devuelve a Roma para que vaya a servir a Pablo, ¿ya? Esa es la carta a Filemón. Y luego vienen las cartas pastorales,
que se escriben a dos jóvenes colaboradores de Pablo. Se discute la autenticidad de Pablo y su escrito. ¿Ya? Si no son auténticas del apóstol, son reflejo fiel del pensamiento paulino. ¿Ya? Fue escrita la primera de Timoteo y Tito, probablemente después del primer encarcelamiento de Roma, entre el 63 y 66, la segunda de Timoteo, probablemente entre los años 66 y 67. Se escribe a pastores responsables de alguna comunidad. ¿Ya? La próxima. ¿Esos eran como sacerdotes o no? ¿Perdón? Pastores de la comunidad que... Ellos estaban a cargo de comunidad, eran como un pastor que tiene una ley, pero la ley no es que hayan sido pastores de ovejas, sino que pastores de una comunidad. La primera carta a Timoteo le advierte del peligro de falsos doctores, ¿ya? Que empiezan a aparecer ahí algunos que empiezan a entregar sus ideas y sus intenciones de provocar disturbios. Hoy ya estábamos leyendo acerca de el Padre dijo en su homilía, el demonio es el que desune, ¿cierto? El que separa, el que desune. Y claro, al entrar falsos doctores, ¿cierto? Con nueva ideología, va separando. Y eso es lo que busca el demonio. Les habla también la justicia alcanzada por la fe, no por cumplir la ley, ¿ya? Porque para los judíos cristianos igual trataban de repente de imponer su doctrina, ¿ya? Sino que les dice la justicia es alcanzada por la fe. Y la responsabilidad de Timoteo como encargado de una comunidad lo anima a Timoteo. Recuerden que Timoteo era un fiel colaborador de Pablo, lo insta a cuidar la oración y la vida litúrgica y la actitud y la buena vida de los responsables de la comunidad. Les dice que tiene que nombrar episcopos y diáconos, ¿ya? Pero que tienen que ser personas que sean intachables, que sean preocuparse de quiénes van a nombrar. La carta a Timoteo habla acerca de la voluntad de Dios manifestada en Jesús, la esperanza y la vida eterna, ¿ya? Deberes de los responsables, ¿ya? A Tito, como la responsabilidad que tiene, los deberes que tiene como responsable de esa comunidad. La misión de Tito en Creta también de formar presbíteros o episcopos y los deberes comunes de todos los fieles, ¿ya? A eso los insta. La próxima. Y la segunda a Timoteo, esta carta dice que es como una carta de despedida cuando Pablo ya estaba casi, veía cercana su muerte, ¿ya? Por lo tanto, él habla en su carta ya como una despedida a Tito, su fiel colaborador. Alaba la fe de Timoteo y de su familia. ¿Ya? Hay una recomendación a preservar lo aprendido, a preservar, a cuidar lo aprendido, a ser fiel a lo aprendido, a preservar en la fe y en la predicación. ¿Ya? Esas serían las cartas de la cautividad. Y luego viene la carta a los hebreos, que sería la carta número 14. Parece escrita a cristianos de origen judío, ¿ya? Cristianos de origen judío, escrita alrededor de los años 64 y 67. No se sabe desde dónde escribió y se duda que la autenticidad de Pablo, porque no tiene la misma estructura y comienza con un prólogo, ¿ya? El contenido de esta carta habla mucho de Jesús como palabra de Dios, Jesús como hijo de Dios, Jesús sumo sacerdote, prevenir la apostasía, que es a no ir atrás en lo que han ido aprendiendo, a no desestimarlo, todo lo que se le ha ido enseñando, no volver atrás. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los hebreos recuerden que son judíos, por lo tanto ellos vienen de una doctrina judía.
No, no es mío. Entonces, por eso habla de Jesús. ¿Ya? Eso. Ahora, ¿cómo leer? Ya terminamos las 14 cartas. Ahora, ¿cómo leer las cartas paulinas? ¿Ya? Eso es importante, porque por lo que yo les decía, que leyendo las cartas de San Pablo me doy cuenta que es todo lo que hoy hay, todo lo que hoy pasa, ¿ya? Las dimensiones, todo, ¿ya? Y primero, ¿cierto?, en oración, lo que nos decía, lo que siempre nos han dicho, ya nuestros profesores que han estado aquí adelante, que todo siempre lo tenemos que hacer primero en oración, ¿ya? Después, para leer las cartas paulinas tenemos que pensar en que se escribió en el tiempo de Pablo, ¿ya? En el tiempo de Pablo, cómo vivía Pablo, las cosas que iban sucediendo, él iba formando comunidades, escribía estas comunidades y le iba escribiendo de acuerdo a lo que cómo iban viviendo ellos, ¿ya? Desde la vida de Pablo. ¿Quién fue Pablo? Era perseguidor, ¿cierto? Y después es un defensor y un evangelizador. Desde el compromiso de Pablo, desde cómo él fue fiel a este encuentro que tuvo con el Señor. Él se encontró cara a cara con el Señor, ¿cierto? Y hace un giro. Por lo tanto, desde esa misma tenemos que leer las cartas paulinas, lo que significó para Pablo este encuentro con el Señor. Leerla desde el presente, lo que decía. ¿Ya? Desde hoy, ¿cierto? ¿Cómo leo a San Pablo la vivencia de hoy, lo que yo soy, lo que entorno, mi comunidad, las situaciones que van pasando, en fin, todo eso? Y leerlo desde la vida de la comunidad. Ya Pablo se preocupaba mucho de la comunidad. Hay del solo, dicen, ¿cierto? Entonces siempre tenemos que ser comunidad. Y leer desde el compromiso, y eso me gustó, ¿ya? Porque cuando uno lee, no es solamente leer, sino que también tiene que nacer en uno un compromiso. Algo, yo leyendo esto, yo tengo que hacer algo, comprometerme a algo. Si vemos, Pablo dejó todo y se tiró de lleno a la misión que el Señor le dio. Y esa misma misión también la tenemos todos nosotros a través del bautismo. ¿Ya? Por lo tanto, debiéramos ser todos Pablos. ¿Ya? Y para terminar, vamos a recordar algunas frases de San Pablo que yo sé que todos las van conociendo, estamos con el tiempo, la vamos repasando, ¿no es cierto? Ya, vamos a ir viendo, si Dios está con nosotros, ¿quién estará? Miren, para que vayan viendo, sigue nomás. Es el que le decía yo, aunque tuviera el don de la profecía, el amor es paciente, sí. Los que tengan que hacer algo, háganlo de corazón, todo lo que hagan, lo digan, invoquen al Señor, anuncien la buena nueva, si no es un motivo. Ay de mí si no anuncio la buena nueva. Ya, eso siempre lo decía nuestro amigo Aquiles. Ya, ay de mí si no evangelizara, decía él. Y eso. Ya no vivo yo, decía Pablo, sino Cristo que vive en mí. Así de fuerte era. Ya no vivo yo, sino ¿ya? El pecado no tendrá dominio sobre ustedes, ya que no viven sometidos a la ley, sino bajo la gracia. ¿Ya? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Sí? ¿Quién? ¿Ya? Y que la única deuda que tenga con los demás sea la del amor mutuo. Miren qué hermoso, porque el que ama al prójimo ya cumplió toda la ley. Ya, siempre decimos, seremos juzgados por el amor. Ya. Porque para mí la vida es Cristo y morir una ganancia. Así. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias por todo. Eso es lo que quiere Dios de ustedes como cristianos. No quiere cristianos tristes, alegres, orar sin cesar. Y nadie los engañe con argumentos falsos. Estas cosas son precisamente las que atraen la ira de Dios sobre los rebeldes. No se hagan cómplices de los que obran así. Así que nada de caer en eso. Gracias. Amén. Amén.
Se vamos a el PPT y el video. ¿Ya? Así que nos ponemos de pie. Todos te damos gracias, Padre bueno, por todo el beneficio que nos estás entregando. A ti eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de la Gracia, Ruega por nosotros. San Pablo Apóstol, Ruega por nosotros. Nuestra Señora de Guadalupe, Ruega por nosotros. El Señor Y por los felices. la bendición de Dios, Todopoderoso, Padre y Espíritu Santo, siempre. Amén. ¡Viva la paz! agradecida a Vanessa que ella me hizo el PPT. Felicidades, que nos acabó de Una información antes que se vayan de acá. Dos informaciones. Atención, dos informaciones. Me llegó una información por un contacto, de la ABP, que es la Asociación Bíblica, No, la animación Bíblica de la Pastoral de Santiago, para un diplomado. Sí, de un diplomado en pastoral. Dura un año, es gratuito y es online. Quien esté interesado me escribe por interno y yo le mando el link porque hay que inscribirse, porque después van a seleccionar a quienes quieran. ¿Ya? Eso. Y la próxima escuela, del 5 de febrero, Cartas Católicas, la entrega Fabián Fernández Jiménez. Wow. Saluden. Diplomado Chao. Chao, gracias.